El día de hoy tenemos como invitado al doctor Jerónimo Graf, quien es médico internista e intensivista y además es médico jefe técnico de la unidad de paciente crítico de la Clínica Alemana de Santiago. El día de hoy nos va a comentar y nos va a hablar sobre el tema manejo de fluidos en el paciente COVID-19. Esperamos que esta charla sea de gran utilidad para todos los espectadores y aquellos que se conectan en forma remota a ver las clases que se han organizado en conjunto con el Hospital Digital a través del Ministerio de Salud y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Los dejamos cordialmente invitados a seguir siendo parte de estas charlas día a día y también a descargar el material que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva disponibiliza diariamente para ustedes. Dejamos entonces al doctor Jerónimo Graf. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, el tema de hoy es fluidos en COVID, fluidoterapia. La verdad es que lo que les voy a contar es un poco una aproximación fisiológica a la fluidoterapia en general y vamos a hacer las particularidades, digamos, o aterrizar conceptos que son muy generales desde una perspectiva fisiológica, aplicándolo a las particularidades, como les decía, que tienen los pacientes con esta enfermedad. Y en el fondo, todo se podría resumir en esta disyuntiva que habitualmente enfrentamos en los pacientes críticos, que es: ¿mi paciente se beneficiará o no, o lo perjudicaré con la administración de fluidos, y en particular el más común del fluido que utilizamos, que es el suero fisiológico? Y para responder esta pregunta, yo creo que es fundamental recurrir a dos herramientas. Uno, recordar la fisiología del agua corporal total y el control del agua corporal total y sus distintos compartimentos. Y dos, recordar o tener presente dónde está el problema que mi paciente está presentando, de tal forma de dirigir mi fluidoterapia a solucionar el problema y no a agregarle morbilidad. Entonces, yendo a estos principios fisiológicos fundamentales, lo primero que tenemos que recordar es que el agua corporal total es la mayor parte de nuestro peso y oscila entre 60 y 80%. Va a depender del sexo. El agua corporal es menor en las mujeres respecto del peso, y la edad. Ustedes saben que es mayor en los niños y va disminuyendo conforme envejecemos. Ahora, como ustedes recordarán también, hay dos compartimentos fundamentales del agua corporal total, que son el volumen intracelular, que corresponde aproximadamente a 2/3 del agua corporal total, y el volumen extracelular, que es el tercio restante. Ahora, el grueso del agua extracelular es el volumen intersticial, y solamente 1/4 del agua extracelular corresponde al plasma o la sangre. De tal forma que el compartimento al que nosotros tenemos acceso, que es la sangre, y el que nosotros manipulamos, ¿cierto?, con nuestras intervenciones, incluyendo parenterales y fluidos parenterales, va a estar, el examen, ¿cierto?, de laboratorio va a estar dando cuenta de esta porción relativamente mínima del agua corporal total que es el plasma. Estamos hablando de 1/4 de 1/3 del agua corporal total. Ahora, respecto de la composición de fluido en estos distintos compartimentos, recordemos que la composición del plasma y del intersticio es bastante similar, solamente que el plasma tiene más aniones en forma de proteínas, pero
El catión más importante del plasma y el intersticio es el sodio, el segundo es el potasio, el anión más importante es el cloro, pero la relación sodio y cloro no es 1 a 1, ¿cierto? Entonces, poniendo los números redondos, aproximadamente tenemos 140 milicovalentes por litro de sodio, pero solo aproximadamente 100 milicovalentes por litro de cloro. En el intersticio es un poco más porque los aniones de las son menos. Y la composición intracelular es muy distinta de la del extracelular, y esa diferencia de composición es en parte lo que nos mantiene vivos porque cuesta energía. Y esa diferencia radica fundamentalmente en que el catión principal del intracelular es el potasio, y la célula hace grandes esfuerzos por mantener el sodio fuera de la célula, de tal forma que la concentración de sodio es mínima en el intracelular, y eso consume energía en la forma de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que, como les digo, esta contención del sodio a nivel extracelular es parte de lo que caracteriza la vitalidad celular. Cuando esta se pierde, se producen influjos masivos de sodio y calcio, en forma descontrolada. Ahora, esos son entonces los personajes. ¿Cómo se controlan estos personajes? Resulta que nosotros tenemos formas distintas de controlar el volumen extracelular, que incluye este intersticio y el volumen plasmático, y otra forma totalmente distinta de controlar el volumen intracelular. Partamos por el control del volumen extracelular, porque si bien es el más pequeño, a nosotros en términos de mantención de la perfusión de los órganos es el que más nos interesa. El control del volumen extracelular está dado por el balance de sodio. Un balance positivo de sodio implica una expansión del volumen extracelular, y por lo tanto el tamaño del volumen intracelular va a depender de la relación entre el aporte, las pérdidas de sodio y la capacidad de retenerlo. De tal forma que para mantener nuestro volumen extracelular normal, estamos diseñados para poder retener sodio. Y esta retención de sodio se produce en los túbulos renales por la acción directa de la angiotensina 2. A todo esto, la angiotensina 2, como ustedes saben, se produce en esta cascada, ¿cierto?, en donde el gatillante es la disminución del volumen circulante efectivo, la disminución del flujo proximal de sodio en el aparato yuxtaglomerular, que deriva en la liberación de renina, que transforma la angiotensinógeno en angiotensina 1, la enzima convertidora transforma la angiotensina 1 en 2, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, pero a su vez también tiene un efecto de retención de sodio en el túbulo proximal. Y la angiotensina 2 a su vez estimula la producción de esta hormona esteroidal, que es la aldosterona, a nivel de la corteza suprarrenal, y la aldosterona va a promover la retención de sodio en el túbulo distal. Entonces, tenemos mecanismos para retener sodio a nivel de filtrado glomerular, de tal forma de regular el tamaño del volumen extracelular. Entonces, el tamaño del volumen extracelular lo regulo con la cantidad, con el balance de sodio. ¿Cómo regulamos el volumen? Otra cosa también, ¿cómo podemos evaluar el tamaño del volumen extracelular? El examen clínico da buena cuenta. Si un paciente tiene edema, ese paciente tiene expansión del volumen extracelular y por lo tanto tiene un balance positivo de masa total de sodio. ¿Cómo controlamos el volumen intracelular? El volumen intracelular lo manejamos a través del balance de agua en forma diferencial. Nosotros comúnmente hablamos
coloquialmente, hablamos, a este paciente le falta agua o le sobra agua, un poco confundiendo lo que es VEC, volumen extracelular, y agua libre. Y la verdad es que son dos elementos totalmente distintos. La mayor parte de las veces cuando nosotros coloquialmente nos referimos le falta agua o le sobra agua, en realidad nos estamos refiriendo al sodio. Entonces, el volumen intracelular se controla manipulando el balance de agua libre, es decir, agua sin osmoles. Y el balance de agua va a depender de las pérdidas, del aporte y de la capacidad de retener agua. Y así como nosotros tenemos un mecanismo para retener sodio, tenemos también un mecanismo para retener agua que está dado fundamentalmente por la hormona antidiurética. De tal forma que si la osmolaridad plasmática aumenta, va a aumentar la producción de hormona antidiurética a nivel hipotalámico hipofisiario, y la hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad al agua en el túbulo colector, y vamos entonces a retener el agua filtrada. Ahora, el agua se mueve en forma pasiva, a diferencia de la retención de sodio, que es activa. La retención de agua, que depende de la detección del aumento de la osmolaridad, de la producción de hormona antidiurética, de la presencia de receptores para vasopresina en el túbulo distal, y de la presencia de aquaporina, en última instancia va a depender de que exista una gradiente de osmolaridad que permita la retención de agua. Y entonces podamos reabsorber el agua filtrada y mantener nuestro balance de agua libre en forma normal. Por otro lado, si sobra agua libre, la osmolaridad va a disminuir. Esto va a disminuir radicalmente la concentración de ADH, y las células del túbulo distal y colector se tornan entonces impermeables al agua, y perdemos agua libre por la orina. Es lo que ocurre entonces, normalmente si ingerimos un fluido hipotónico, disminuye, como el agua, por ejemplo, tomamos 1 litro de agua, va a disminuir nuestra osmolaridad, se va a inhibir ADH y vamos a orinar en forma hipotónica. De esta forma, entonces, el principal determinante de la osmolaridad plasmática es la natremia. Así que cuando vemos un paciente que tiene una natremia, aunque sea discretamente elevada, y aquí los valores normales de laboratorio nos llevan un poco a confusión, porque cuando uno ve cuál es la natremia normal, ¿cierto? Todos los laboratorios dicen 135 a 145. La verdad es que nosotros estamos diseñados para andar mucho más cerca del 140. Y la respuesta de ADH es exponencial hacia arriba y hacia abajo conforme nos alejamos del 140. O sea, conforme la natremia sube del 140, la producción de ADH aumenta en forma exponencial. Y cuando se acerca a 145, a 135 la natremia, o disminuye la osmolaridad, la hormona antidiurética prácticamente se suprime. Y la sed, como otro mecanismo de controlar el agua corporal, también responde en forma importante a la ADH. O sea, nosotros normalmente toleramos natremias de por ejemplo, 42, las consideramos normales para nuestros pacientes, pero si nosotros tuviéramos 142, 143 de natremia, estaríamos con mucha sed. Y eso es algo que normalmente consideramos. De tal forma que cada vez que uno mira la natremia, en el fondo lo que está mirando es la molaridad plasmática y el volumen intracelular, y indirectamente la concentración de ADH. ¿Qué les quiero decir con esto?
Si un paciente tiene una anatremia de 144, ese paciente tiene hipertonicidad, las células están relativamente deshidratadas, o sea, el volumen intracelular está disminuido, y la concentración de ADH va a estar aumentada. O sea, ese paciente va a estar probablemente oligúrico, independientemente de cómo esté su volumen extracelular. Por el contrario, si tenemos un paciente con una anatremia de 135, ese paciente va a tener un volumen intracelular aumentado, la osmolaridad va a estar disminuida y la ADH va a estar suprimida. Entonces, la anatremia es un examen fundamental porque en el fondo indirectamente nos habla del volumen celular, o sea, que es algo oscuro, y nos habla de la concentración de hormona antidiurética. Entonces, vemos que nosotros manejamos estos términos que nosotros normalmente manejamos en forma indistinta, a agua, a sodio. Nuestra fisiología está hecha para manejar ambos en forma diferencial, porque ambos determinan el volumen de nuestros compartimentos en forma diferencial. Entonces, ¿qué importancia tiene el tamaño del DEC? ¿Por qué tenemos mecanismos para retener sodio y mantener el volumen extracelular normal? La respuesta es que el tamaño del volumen extracelular determina, de alguna forma, o está conectado, ¿cierto?, con el volumen sanguíneo. Y parte del volumen sanguíneo determina el volumen intravascular efectivo, que es el que perfunde los órganos. Por lo tanto, en el fondo, el balance de sodio determina el volumen extracelular y con eso controlamos el volumen plasmático, que a su vez determina la perfusión. Por lo tanto, el balance de sodio está vinculado o tiene como objeto la mantención del volumen sanguíneo para la mantención de la perfusión de los órganos. Por lo tanto, y vamos a ver esto con un poco más de detalle después, cuando nosotros nos preguntamos, ¿este paciente necesita una solución con sodio o no? La respuesta no va a estar dada necesariamente ni por la diuresis, ni por parámetros de precarga, sino que por el objetivo último de la regulación del volumen extracelular y el volumen plasmático, que es asegurar la perfusión de los órganos. En otras palabras, si tengo un paciente clínicamente bien perfundido, ese paciente no necesita que le administre soluciones ricas en sodio. ¿Qué importancia tiene el balance de agua libre? El balance de agua libre tiene, como les decía, tiene que ver con la molaridad plasmática, con el tamaño del volumen celular, y las células que son más sensibles a la contracción o expansión del volumen intracelular son las neuronas. Y es por eso entonces que los cambios de osmolaridad o los cambios extremos de la anatremia, por tanto, se van a expresar fundamentalmente como compromiso de conciencia. Y de ahí entonces deriva la importancia de mantener el control de la anatremia en los pacientes neuroclíticos, que no son nuestro tema. Esto es como una nota al margen. ¿Qué otra importancia tiene la mantención del control del agua y la mantención de la osmolaridad? Y esto sí es más importante para los pacientes COVID. El control de la sed. Nuestros pacientes que están intubados no nos pueden decir si tienen sed, pero lo van a expresar en forma de agitación y delirio. Un paciente que está intubado, que está saliendo, que ustedes están transitando de una ventilación controlada, una ventilación asistida, y que tiene una anatremia de 145, probablemente va a estar muerto de sed, pero no lo va a poder expresar. Y lo va a expresar en forma de inquietud psicomotora. Entonces, una forma de asegurarse que esa fuente de disconfort para el paciente no esté presente es asegurarse de que el paciente tenga una anatremia
cercana a 140. ¿Cómo? Mediante la administración de agua. ¿Qué otra importancia tiene el adecuado suministro de agua libre para estos pacientes? Resulta que cuando hay carencia de agua libre, la aldosterona no solamente actúa a nivel del túbulo distal del riñón, sino que también actúa a nivel del colon y a nivel de todas nuestras glándulas que producen secreciones. De tal forma que el déficit, de tal forma que la deshidratación se va a traducir también en deposiciones más, digamos, menos fluidas y también secreciones bronquiales menos fluidas. Así que mantener la natremia normal, digamos, indirectamente debería atenuar el mecanismo de la sed y asegurarnos de que las secreciones bronquiales se mantengan fluidas y no adherentes. Estoy yendo desde la fisiología del control de los compartimentos corporales a puntos específicos que pueden ser relevantes para el manejo de nuestros pacientes. Ahora, habiendo dicho esto, entonces, nosotros podemos imaginarnos si este es el tamaño, ¿cierto?, del volumen intracelular, el volumen extracelular, y acá tenemos en el eje Y, eje X, tenemos el tamaño de los compartimentos, en el eje Y, la osmolaridad, podemos pensar qué es lo que pasaría si nosotros administramos 1 litro de una solución hipotónica, que puede ser tomar 1 litro de agua, o como la administración de soluciones hipotónicas por vía parenteral puede ser complicada por la inducción de hemólisis. La forma más común que tenemos de administrar soluciones hipotónicas nosotros es el suero glucosado al 5% sin electrolitos. ¿Por qué? Porque la glucosa normalmente debería inducir la producción de insulina, ya sea por parte del paciente o porque nosotros se la suplementemos y la glicemia aumenta. La glucosa debería ir al intracelular y por lo tanto lo que queda es el comportamiento del agua libre. Entonces, la forma, ¿cómo podemos suministrar agua libre? Uno es administrar agua simplemente por vía enteral, y por vía parenteral podemos suministrarla en forma de suero glucosado al 5% sin electrolitos, y eventualmente por una vía venosa central y a velocidad de infusión baja, eventualmente también se podría usar agua biodestilada, aunque esto es más debatible. ¿Cómo podemos, entonces, qué es lo que pasa si administramos 1 litro de agua libre? Esa agua se va a distribuir de acuerdo al tamaño de los compartimentos. Por lo tanto, el grueso de esa agua libre va a expandir el volumen intracelular y solo una pequeña porción, 1/3, va a expandir el volumen extracelular. O sea, si ustedes administran 1 litro de suero glucosado al 5% a un paciente y se aseguran de que se mantenga euglicémico, de ese litro, 666 ml van a ir al intracelular y solo 333 ml van a ir al volumen extracelular. Y de esos 333 ml que expanden el extracelular, solamente 30 a 50 ml, que es entre 1/4 y 1/5 del volumen extracelular, va a ir al volumen plasmático. O sea, dicho en otras palabras, si ustedes administran 1 litro de suero glucosado al 5% rápido, la expansión del volumen plasmático va a ser menor a 50 ml. Y entonces, de ahí deriva 2 cosas. Uno,
el concepto de que la administración de agua libre no va a aumentar la cantidad de agua extravascular pulmonar, no va a aumentar el edema pulmonar. Usted a un paciente que tiene distrés respiratorio o que tiene edema pulmonar agudo cardiogénico le pueden dar agua, no va a haber problema. Porque la expansión del volumen extracelular y la expansión del volumen plasmático va a ser mínimo. Otra forma de ejemplificar este efecto del agua en los compartimentos es cómo enfrentaríamos a un paciente que tiene hipovolemia evidente. Imagínense un paciente que tiene una diarrea, un síndrome diarreico agudo, que llega deshidratado, hipotenso. ¿Cuál sería nuestra respuesta a ese paciente? ¿Le daríamos 1 litro de suero glucosado al 5 rápido o le daríamos 1 litro de un cristaloide rápido? Obviamente le daríamos 1 litro de cristaloide porque sabemos que ese litro de cristaloide va a ir a expandir el volumen extracelular, que es el que nos interesa restaurar primero para restaurar la perfusión. Así que la administración de agua libre, ya sea en forma de agua por vía enteral o agua parenteral en forma de suero glucosado al 5, es segura en términos de la cantidad de edema periférico y de edema pulmonar. Por otro lado, y aquí está la figura, ¿qué pasaría si administramos 1 litro de un cristaloide, por ejemplo, suero fisiológico, como el más común de los cristaloides? Ocurre lo contrario, porque como les decía antes, las células hacen tremendos esfuerzos por mantener el sodio en el extracelular, y por lo tanto el litro completo de cristaloide va a expandir el extracelular, nada de ese litro se va a ir al intracelular, pero como habíamos visto antes, el grueso del volumen extracelular es el volumen intersticial. Por lo tanto, si administramos 1 litro de suero fisiológico, vamos a expandir en 1 litro el VEC, el volumen extracelular, y de ese litro, aproximadamente 750 van a quedar en el intersticio y solamente 250 ml van a quedar en el intravascular. O sea, cuando nosotros reanimamos a un paciente con 1 litro de suero fisiológico, la expansión efectiva del plasma es de solo 250 ml. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces cuando administramos más aún 1 litro de suero fisiológico en pacientes que tienen una respuesta inflamatoria sistémica activada? Esos pacientes tienen aumento de la permeabilidad y van a entonces a tender a que esta distribución de 3/4 y 1/4 sea más bien 4/5 y 1/5, o sea, se va a expandir preferentemente el volumen intersticial y en menor medida el volumen intravascular. Y entonces, para efectos del paciente con falla respiratoria, lo que voy a estar induciendo es un aumento del edema pulmonar y una expansión relativamente menor del volumen intravascular y del volumen intravascular efectivo. Y más aún, las soluciones, el sodio tiene un efecto directo sobre este elemento del endotelio que es el glicocálix. El glicocálix, ¿cierto?, depende de las células endoteliales y determina en parte o regula la permeabilidad vascular. Y es un elemento bastante frágil y el sodio lo puede, o las concentraciones altas de sodio lo pueden dañar en forma directa, de tal forma que la administración de soluciones ricas en sodio, como el suero fisiológico, podría aumentar la permeabilidad, y de tal forma que en un paciente con respuesta inflamatoria, con aumento de permeabilidad, le administro suero fisiológico, una solución rica en sodio, por naturaleza ese volumen se va a distribuir fundamentalmente
en el intersticio frente a un aumento de la permeabilidad con mayor razón, y si es que hay daño del glicocálix, con mayor razón aún. O sea, en un paciente con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, este problema puede redundar en un deterioro significativo de su situación respiratoria. Por lo tanto, lo que les quiero poner es una nota de cautela respecto de la administración de soluciones ricas en sodio en pacientes con distrés respiratorio, y con esta forma particular de distrés respiratorio que nos está tocando enfrentar, que es el COVID. Y el suero fisiológico tiene otro problema, que es el cloro. Como habíamos visto, nuestra composición del plasma es que la concentración de sodio y cloro no son equivalentes. En el caso del suero fisiológico, acá la concentración de sodio es 154 miligramos por litro, y de la concentración de cloro es la misma. O sea, hay una diferencia sustancial con la composición del plasma. Y este aumento de la concentración de cloro tiene efectos relevantes. Por ejemplo, este es un cristaloide balanceado, similar al Ringer, y este es suero fisiológico, como les decía, 154 miligramos o milimoles de sodio y de cloro, y este es un estudio que se hizo en voluntarios sanos, en donde se midió el flujo sanguíneo renal después de la administración de una carga de fluido con este cristaloide balanceado y con suero fisiológico, y vemos entonces la perfusión renal cortical con un cristaloide balanceado se mantiene, y con suero fisiológico disminuye. Y esto también se ve también en voluntarios sanos, la administración de 2 litros de suero fisiológico versus 2 litros de suero glucosado al 5 en una hora. Vemos qué pasa con el peso. El peso, por supuesto, sube en 2 kilos en una hora. Pero la línea continua, es la del suero fisiológico. El paciente transcurrido, sujeto sano, corazón normal, no hay inflamación, no hay cambio de la permeabilidad, la función renal es normal, y transcurridas 6 horas desde la administración de 2 litros de suero fisiológico, ese paciente todavía tiene más de la mitad de ese fluido infundido adentro. Mientras que si ese paciente recibe 2 litros de suero glucosado al 5, transcurrido 3 horas, le queda prácticamente nada del volumen administrado. Entonces, ¿qué pasa? El suero fisiológico, por una parte, expande el volumen intersticial, pero el cloro, a su vez, impide la salida del sodio, y por lo tanto no promueve o mantiene esta expansión del VEC y fundamentalmente de su componente intersticial. Ahora, ¿qué pasa con nuestro paciente con COVID? El paciente con COVID, como a todos nos ha tocado ver, ¿cierto? Es un paciente inflamado, ¿cierto? Tiene proteína C reactiva elevada, se han usado un montón de parámetros inflamatorios que antes no usábamos en pacientes críticos. Hemos incorporado la ferritina, en algunas partes se está midiendo la interleuquina 6. Da lo mismo el marcador inflamatorio que elijan, pero están todos elevados, y los pacientes tienen fiebre. Y además hay daño directo del leucocito tipo 2, y todos hemos visto estos escáneres con vidrio esmerilado, que en el fondo lo que están traduciendo es que no solamente hay inflamación sistémica, sino que es una inflamación preferentemente pulmonar. Esta inflamación pulmonar, por lo tanto, se va a traducir en un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. Nos enfrentamos entonces a un paciente que tiene falla respiratoria, fundamentalmente hipoxémica, que va a estar dada, como lo conversamos en alguna clase anterior que me tocó dar. Esta hipoxemia va a estar dada por estos infiltrados inflamatorios, por el edema, por el colapso, por la citólisis de neumocitos, y que va a determinar BQ bajo, shunt y trastornos de difusión. Por otra parte, estos pacientes en general
no tienen falla circulatoria significativa al momento de presentarse, y si bien existen reportes de casos y hay algunos de nosotros que nos ha tocado ver pacientes con depresión miocárdica asociada a coronavirus o shock, del grueso de pacientes, esta es una situación más bien excepcional. El grueso de los pacientes lo que tienen es buena perfusión periférica, hipoxemia, apremio respiratorio, aumento del trabajo respiratorio y poco compromiso cardiovascular. Además, estos pacientes vienen polimneicos, han tenido fiebre, y esto implica aumento de las pérdidas insensibles. Muchos de ellos también son obesos, diabéticos, a todos nos ha tocado ver. Dentro del esquema terapéutico se están utilizando cada vez más los esteroides, y por lo tanto los pacientes van a estar expuestos a la hiperglicemia, y como saben, la hiperglicemia va a inducir diuresis osmótica y con ello mayor pérdida de agua libre. Por lo tanto, son pacientes que, más que tener hipoperfusión y por lo tanto déficit de Beck, lo que tienen es déficit de agua libre. Y para reponer agua libre, lo que tengo que administrar no es suero fisiológico, lo que tengo que administrar es una solución hipotónica. Ahora, el problema es que, como les decía antes, la principal solución hipotónica que tenemos es suero glucosaban 5 en pacientes, y su administración en pacientes que ya tienen hiperglicemia se hace compleja, pero la forma de resolverlo es administrando simplemente insulina, o administrar el agua libre por vía enteral, como agua simplemente, y si no tienen una bomba, por ejemplo, 250 ml de agua por sonda nasogástrica 4 o 6 veces al día, y le van a estar administrando 1 litro, 1,5 litros de agua en forma segura. O, como les decía antes, también se puede usar agua biodestilada por vía parenteral, pero con mucha precaución, no por una vía periférica, una vía central y a velocidad de difusión baja. Pero entonces, volviendo al paciente COVID, en general lo que tiene es falla respiratoria, aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, no tiene problemas de perfusión periférica, y sí tiene pérdidas de agua libre y tiene un déficit de agua libre que debo resolver no con suero fisiológico, sino que administrando lo que le falta, agua libre. Si a este paciente le administramos soluciones ricas en sodio, lo que vamos a estar haciendo es expandir el Beck, con ello expandir el agua extravascular pulmonar y empeorar su situación de falla respiratoria. Entonces, respecto de la toma de decisiones en pacientes con COVID, lo que tengo que pensar es lo siguiente. Si lo que prima es la falla respiratoria, entonces lo que voy a buscar son razones para no administrar soluciones ricas en sodio. Si lo que prima, por el contrario, es la falla circulatoria, lo que voy a buscar son razones para sí administrar cristaloides. Entonces, dado que en estos pacientes con COVID lo que prima es la falla respiratoria, mis esfuerzos van a estar orientados en encontrar argumentos para evitar la administración de cristaloides y en particular de suero fisiológico. ¿Y qué les quiero decir con razones para evitar? Por ejemplo, y ya vamos a ir un poco más a eso, si el paciente tiene una PVC de 1, está clínicamente bien perfundido y tiene una PAFI de 100, a ese paciente no tengo para qué administrarle un bolo de cristaloide para corregir la PVC, porque lo que lo está matando no es la PVC, lo que lo está matando es la falla respiratoria. Y como todo paciente con falla respiratoria, con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, lo que yo voy a buscar es un balance negativo de masa total de sodio, y para ello no le voy a administrar soluciones ricas en sodio. Entonces, siguiendo con la toma de decisiones de cómo enfrento la fluidoterapia, lo primero que voy a hacer es evaluar el Beck.
Y del BEC lo que más me importa es lo mismo que al riñón, es la perfusión. Y la perfusión fundamentalmente clínica. Si el paciente está tibio, bien perfundido, tiene higiene capilar normal, casi que el resto de las preguntas que yo le puedo hacer a la evaluación de la hemodinamia son irrelevantes. Es decir, no me importa el lactato, no me importa la saturación venosa, no me importa el delta CO2, no me importa la variación de la presión de pulso, no me importa el tamaño de la vena cava inferior y no me importa la PVC. Porque el objetivo de la hemodinamia, que es mantener la perfusión de los órganos, está cumplido y por lo tanto yo no tengo para qué corregir un problema que no existe. Y cuando busco parámetros fisiológicos más finos, puedo verme tentado por corregir un número, como la variación de la presión de pulso, como el tamaño de la vena cava, como el valor de la PVC, como el valor del lactato, me puedo ver inducido o tentado a administrar soluciones ricas en sodio que el paciente no necesita por un lado y que por otro lado lo pueden perjudicar. Así que yo les diría, así siendo muy simplista, que lo primero que hagan sea tocarle los dedos y ver el higiene capilar del paciente. Si el higiene capilar está bien, dejen de preguntarse el resto, no jueguen con el ecógrafo midiéndole la PVC, van a estar perdiendo el tiempo y poniendo en riesgo al paciente, en términos de que se pueden ver tentados de administrar 1 litro de suero fisiológico para engordarle la vena cava que no necesita. Distinto es que si el paciente, por supuesto, está clínicamente hipoperfundido, ahí sí nos va a interesar el lactato, el delta CO2, la saturación venosa, y ahí sí nos vamos a preguntar, ¿es posible restaurar la perfusión de este paciente administrando fluidos? Y ahí sí me van a interesar los parámetros que me ayuden a predecir la respuesta a los fluidos. Pero me interesan porque tengo un problema. Si no tengo un problema, no hago la pregunta. Y algo similar ocurre con la oliguria. Primero que nada, la oliguria es una respuesta saludable del riñón, porque quiere decir que está funcionando. Ahora, la oliguria se puede dar porque tengo déficit de BEC, y por lo tanto, como les expliqué antes, tengo activa angiotensina 2 y aldosterona, y estoy reteniendo activamente sodio, pero también puedo tener oliguria con un BEC normal. El paciente está tibio, está bien perfundido, y lo que tiene es déficit de agua libre. Está tibio, bien perfundido, pero ha venido con polipnea de 20 litros por minuto, con fiebre, sin tomar agua los últimos 2 o 3 días, y tiene una atremia de 146. Ese paciente tiene un déficit de agua libre, como les explicaba antes, va a tener una osmolaridad aumentada, va a tener su ADH alta, y si el riñón está sano, si tiene receptor de ADH, si tiene gradiente medular hipertónica, va a retener agua y por lo tanto va a tener oliguria. Pero no por tener esa oliguria no traduce un déficit de suero fisiológico. Lo que traduce es un déficit de agua libre, y para resolverlo lo que tengo que hacer es administrar agua libre. Distinto es si el paciente está moteado, está hipotenso, tiene un higiene capilar lento, tiene un lactato elevado y a su vez está oligúrico. Lo más probable es que esa oliguria responda a una hipoperfusión renal con una disminución del flujo tubular de sodio a nivel de la mácula densa, y ese paciente lo que necesita es un bolo de cristaloides, no una infusión continua de cristaloides, un bolo de cristaloides si es, con el objetivo de restaurar la perfusión. Por lo tanto, no siempre que vea a un paciente oligúrico, mi respuesta va a ser póngale una carga de suero fisiológico, porque puedo estar empeorando la situación. Si tengo un paciente que tiene PAFI de 100, que está en prono, que está oligúrico, que está tibio y bien perfundido, no voy a administrar cristaloides, y más bien voy a ver cómo está su natremia para ver si es que tiene un déficit de agua libre. Por lo tanto, cuando me enfrento a un paciente con oliguria, lo primero que veo
es si es que esa oliguria va o no acoplada de hipoperfusión. Si es oliguria con hipoperfusión, ese paciente puede requerir un bolo de cristaloide. Si es oliguria sin hipoperfusión y más aún con falla respiratoria, voy a ser muy cauto antes de administrar un bolo de cristaloide. Lo otro importante a evaluar es la función renal. Sí, no es lo mismo tener oliguria con hipoperfusión y creatinina de 2 que oliguria con buena perfusión y creatinina de 0,9. Lo otro es el nitrógeno ureico. La hormona antidiurética, además de inducir la reabsorción de agua, puede inducir la reabsorción de urea. Recuerden que la urea se reabsorbe a nivel tubular y es por eso que nosotros vemos la clásica disociación Bunn-creatinina. Junto con reabsorber agua libre, ADH hace que se reabsorba urea desde el filtrado, desde el fluido tubular. De tal forma que voy a obtener un aumento desproporcionado del Bunn por sobre la creatinina. Pero eso no necesariamente quiere decir que, y nosotros decimos el paciente está prerenal y por lo tanto le falta un litro de suero fisiológico. Eso no es así. Ese paciente puede ser que lo que necesite sea un litro de agua libre y no un litro de suero fisiológico, porque lo que tiene es ADH alta por hiperosmolaridad. Ahora, también pasa que ADH, y esto no se los comenté antes, también frente a una hipovolemia extrema, también se libera en forma independiente de la osmolaridad. Y es por eso que en el paciente en shock con hipoperfusión podemos tener oliguria, hiponatremia y ADH alta aún en presencia de hiposmolaridad. Pero volviendo a cosas más clínicas, si el paciente está oligúrico, entonces lo primero que veo es la perfusión, la función renal, un Bunn elevado, la verdad es que no me preocupa, si es que no está asociado a una creatinina elevada. Evalúo la anatremia. Si la anatremia está elevada, lo más probable es que, elevada quiere decir más de 141, ese paciente lo más probable es que necesite agua libre. Lo otro que puedo evaluar es la albuminemia. Muchos de estos pacientes, ustedes lo han visto probablemente, tienen hipoalbuminemia. Recordemos que la albúmina es un reactante negativo de fase aguda. No es que sean desnutridos, la mayor parte de estos pacientes más bien son gorditos, amigos de la buena mesa, pero ustedes han visto pacientes con politrauma probablemente, que pueden estar sanos y ustedes les miden una albuminemia a las 6 horas de un politrauma después de una reanimación y pueden tener una albuminemia de 2 perfectamente. ¿Por qué? Porque la albúmina se comporta como un reactante negativo de fase aguda. Y entonces, en situaciones de hipoalbuminemia, la reposición de albúmina hipertónica puede ser que a todo esto es uno de los pocos, o quizás el único coloide que va quedando vivo, porque los coloides artificiales no tienen cabida hoy en día, o prácticamente no tienen cabida en el manejo del paciente crítico. Podría ser una respuesta. O sea, tengo un paciente oligúrico y tiene una albuminemia de 2, bueno, a lo mejor la administración de albúmina podría ser una respuesta, y una respuesta menos peligrosa que la administración de un litro de suero fisiológico. El otro parámetro que evalúo frente a un paciente oligúrico es la presión arterial. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos pacientes son gorditos hipertensos y diabéticos, muchos de ellos diabéticos que no eran conocidos y que esta enfermedad nos ha servido para desenmascarar. Entonces, cuando un paciente, y muchos de ellos también hipertensos crónicos no conocidos, cuando un paciente es hipertenso, su curva de autorregulación, siempre pensamos en la curva de autorregulación cerebral, pero también su curva de autorregulación renal está desplazada a la derecha. Eso quiere decir que su perfusión renal se va a mantener normal con presiones arteriales sistémicas medias un poco más elevadas de lo normal. Entonces, si tengo un paciente hipertenso, diabético hipertenso, 60 años, con PAM de 65, ese paciente probablemente
la última vez que tuvo PAM de 65 fue cuando tenía 15 años. Está acostumbrado a trabajar a la derecha de la curva de autorregulación, y por lo tanto, lo que puedo hacer es aumentar un poco o incorporar el uso de norepinefrina con el fin de manejarlo con PAM un poco más elevada, PAM de 80, 90 milímetros de mercurio. Recuerden este trabajo francés que se llamó el sepsis PAM, en donde se compararon dos metas distintas de presión arterial media como parte de la reanimación de pacientes con shock séptico, y si bien ese estudio no mostró diferencias relevantes en términos de desenlaces como sobrevida, sí mostró que los pacientes que eran hipertensos, que se mantenían con presiones arteriales más bajas, tenían mayor incidencia de falla renal aguda y mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. Así que tiene sentido, en particular si estoy enfrentando a un paciente hipertenso y que está oligúrico y tiene presiones arteriales relativamente bajas, aumentar la presión arterial. Y entonces, ¿todo esto en qué sentido? Haciendo esfuerzos por no administrar suero fisiológico. Volviendo a lo que les decía antes, si lo que prima es la falla respiratoria, lo que voy a hacer es buscar motivos para no administrar sodio. Si lo que prima es la falla circulatoria y la hipoperfusión, ahí sí voy a preguntarme muy inquisidoramente, ¿podrá este paciente beneficiarse del uso de cristaloides? Y si no, y siquiera sin hacerme la pregunta, si lo que prima es la falla respiratoria, derechamente no voy a usar soluciones ricas en sodio, y si lo que prima es la falla circulatoria, voy a ser muy proclive a así utilizarla. Entonces, respecto entonces de la terapia, lo que les decía, creo que estoy repasando mis notas, le he dicho el grueso. Otras fuentes de administración inadvertida de sodio son hay dos fuentes muy importantes de administración inadvertida de sodio, que para la mayor parte de los pacientes son irrelevantes, pero cuando estamos enfrentando pacientes con fallas respiratorias, con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, sí son relevantes. ¿Por qué les hago hincapié en esto de la permeabilidad vascular pulmonar? Esto es un trabajo muy antiguo en donde tenemos en el eje X la presión microvascular pulmonar, el eje Y el flujo linfático pulmonar en forma de proteína. Y lo que vemos es, por ejemplo, este es un trabajo en ovejas, que en condiciones basales, y después de la inyección intravenosa de pseudomonas, se midió la relación entre presión microvascular pulmonar y el flujo proteico. Este es un modelo de respuesta inflamatoria sistémica, pero podría ser, en vez de pseudomonas, cualquier otro agente. Podría ser trauma, podría ser pancreatitis, o podría ser COVID. Y entonces lo que vemos es que en un sujeto normal, el aumento de la presión microvascular pulmonar prácticamente no se traduce en aumento del flujo proteico, pero cuando hay respuesta inflamatoria sistémica, pequeños aumentos de la presión microvascular pulmonar se van a traducir en importantes aumentos del flujo proteico a nivel del pulmón. Y esto puesto en forma de caricatura, quedaría una cosa así. Si la presión hidrostática pulmonar aumenta, siempre la formación de edema pulmonar va a aumentar, pero aumenta de forma relativamente controlada en sujetos normales, pero con un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, este aumento de la formación de edema ocurre en forma exponencial. De hecho, nosotros podríamos modificar este gráfico y en vez de poner acá presión hidrostática pulmonar, en el eje X podríamos poner balance de sodio.
Si el balance de sodio es positivo, en un sujeto normal la formación de edema pulmonar es despreciable. Y en un sujeto con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, si el balance de sodio es positivo, la formación de edema pulmonar será exponencial. Y entonces les decía que, claro, nosotros siempre cuando pensamos en los cristaloides, pensamos que lo estamos usando en el medio de la reanimación, ¿cierto? Del combate contra la hipoperfusión. Pero resulta que el grueso de los cristaloides que administramos no están en esa tierra de combate que es la reanimación, sino que están pasando en forma inadvertida, colados, ¿cierto?, en forma de la administración de fármacos parenterales. Porque ¿cuál es el diluyente más común de nuestros fármacos parenterales? ¿Cuál es el que hemos usado siempre y se usa en todos lados? Suero fisiológico. Y entonces, si ustedes diluyen todo y cada uno de sus fármacos en suero fisiológico, se darán cuenta que la cantidad de, no solo de volumen, sino que de sodio que están administrando es muy importante. Por ejemplo, si un paciente está, imagínenselo con antibióticos, Tazonam 4,5 gramos cada 8, y cada vez que le administran Tazonam se lo ponen en 100 ml de suero fisiológico, son 3 gramos. Y lo tienen además con protección gástrica, ranitidina, qué sé yo, 50 cada 8, cada vez suero fisiológico. Serán 600 ml, y suman así cada uno de los fármacos, con ranitidina 50 cada 8 y Tazonam 50 cada 8, ya tienen 600 ml. Prácticamente, como ustedes saben, un litro de suero fisiológico tiene 9 gramos de sodio. Para efectos de simplificación, hagamos 10 gramos. O sea, si administran 600 ml de suero fisiológico, le estarán administrando casi poco menos de 6 gramos de sodio. Y a un paciente con insuficiencia cardíaca, ustedes le piden que coma menos de 2 gramos al día. Y a ese paciente que tiene distrés respiratorio con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, ustedes le van a estar poniendo 6 gramos al día en fármaco, y no oral, intravenoso. Es casi demencial si uno lo piensa así, pero lo hemos hecho toda la vida de esta forma, sin pensar que está pasando de forma subrepticia este diluyente tóxico que es el suero fisiológico. Y otra forma de administración subrepticia de sodio son los famosos sueros de mantención. Claro, nosotros necesitamos mantención, pero necesitamos mantención de agua, no de sodio. Como les decía antes, nosotros estamos muy bien diseñados para retener sodio, así que no necesitamos que nos administre sodio por fuera. Lo que sí necesitamos es agua libre. Y entonces, si vamos a administrar agua libre, que es la que necesitan nuestros pacientes, administrémosla en soluciones libres de sodio. Pero resulta que los típicos sueros, el típico suero de mantención a veces puede ser un mismo suero fisiológico. En muchas partes se utiliza suero fisiológico como suero de mantención. Claro, un paciente sano probablemente va a sobrevivir al suero fisiológico, pero un paciente con falla respiratoria, PAFI de 100 en prono, con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, silenciosamente lo vamos a estar deteriorando. Y entonces las soluciones de mantención debiesen ser soluciones hipotónicas, idealmente libres de sodio. Así que ¿por qué no usar soluciones de mantención hipotónicas como el suero glucosado al 5 solo? Podemos poner potasio, muchos de estos pacientes van a necesitar potasio, pero si vamos a administrar, no tenemos para qué administrarla con sodio nuevamente. Podemos administrarla con una solución hipotónica como el suero glucosado al 5, o podemos administrarla en agua biodestilada. Hay algunos fabricantes, como no le hago propaganda a nadie, pero Baxter, dentro de su disponibilidad de sueros, tiene cargas de potasio en agua sin sodio. Y entonces están estas formas inadvertidas en donde el sodio pasa colado en nuestros pacientes con falla respiratoria. Y si los pacientes tienen hiperglicemia, y como ya lo vimos antes, van a tener múltiples razones para tenerla: el estrés, la obesidad, la diabetes, el uso de corticoides. Bueno, tendremos que usar insulina, si la insulina no los va a matar.
no es problema eso. Otra observación importante es si un paciente está hipotenso, pero está bien perfundido, y muchos de nuestros pacientes basta con la sola sedación para que tengan algo de hipotensión, bueno, usar un poco de noradrenalina en dosis bajas no hay ningún problema. Ustedes saben, la noradrenalina siempre la hemos pensado como un vasoconstrictor arterial, pero tiene un efecto importante en el tono venoso, de tal forma de disminuir la capacitancia venosa, aumentar el volumen estresado, ¿cierto? De transferir estos vasos de capacitancia al volumen circulante efectivo y ahorrarnos entonces la administración innecesaria de fluidos y de otra forma serían necesarios para mantener la presión arterial. Entonces, si intubo un paciente, y para ello, por supuesto, usé analgesia y bloqueo neuromuscular y pacientes hipotensa, en vez de responder con un litro de un cristaloide, respondamos con un poco de norepinefrina. Y no solamente respondamos, sino que estemos preparados antes de intubarlo con un poco de norepinefrina, de tal forma de ahorrar la administración de cristaloides y de sodio en pacientes que no tengan hipoperfusión. Así que quizás otra fuente de problema sea que muchas veces pensamos en términos de balance hídrico, y resulta que el balance hídrico no es lo mismo que el balance de sodio. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que no le estoy dando nada de sodio y que le estoy dando furosemida, y puede quedar con balance hídrico neutro. Y puedo decir, oh, este paciente está fracasando la depresión. Y eso no es así. Ese paciente está siendo depletado porque está logrando un balance negativo de masa total de sodio, pero manteniendo su aporte de agua libre normal. Pero para entender esto, tengo que pensar en esta forma diferencial con la que partí la charla. Tengo que pensar en forma distinta el manejo del VEC con el sodio y el manejo de la osmolaridad y del volumen intracelular con el agua libre. Y finalmente, entonces, resulta que podemos terminar, entonces, si no tenemos en cuenta estos conceptos, podemos terminar con la paradoja que les damos sodio en forma inadvertida a pacientes con aumento de la permeabilidad vascular pulmonar y distrés respiratorio sin ningún problema, y no nos damos cuenta y no nos produce ningún conflicto. Y cuando el paciente necesita agua libre, no le damos agua porque resulta que decimos, ah, no, es que tiene edema pulmonar, le sobra agua, entonces no le voy a dar agua. Y sabiendo que esa agua se va a distribuir fundamentalmente en el intracelular y no va a expandir el volumen intravascular ni el volumen intersticial. Entonces, le negamos el agua que le falta porque tiene edema pulmonar y le damos el sodio que le sobra porque no nos damos cuenta porque pasa colado. Entonces, esa paradoja es súper común y yo creo que la primera forma de combatirla es tenerla presente, tener conciencia de que existe. Para terminar, entonces, le diría yo que en distrés respiratorio la administración de agua libre no mata a los pacientes y que el balance positivo de sodio y la administración de suero fisiológico sí puede contribuir a acelerar un desenlace adverso en estos pacientes. Eso. Yo sé que puede haber sido un poco controversial respecto de lo que es el manejo habitual. Tampoco es que le haya mostrado ningún paper que este manejo que les propongo se traduzca en mejores outcomes. Les podría citar algo, pero creo que tiene mucho sentido desde una perspectiva de, como les dije al principio, la perspectiva de la fisiología y la perspectiva de entender que si tengo un problema, lo manejo en la raíz del problema, y si no tengo un problema, no busco una solución de un problema que no existe, porque lo que puedo lograr es empeorar las cosas. Eso. Perfecto, No sé. doctor. Sí, muchas gracias por su presentación. Hartos saludos y agradecimientos a través de los chats. Y por ahora tenemos dos preguntas que nos hacen en los distintos profesionales conectados. La primera es con respecto a la permeabilidad pulmonar en COVID. ¿Esta está aumentada? Nos pregunta si eso está bien claro.
y algunos hablan de que el comportamiento de esta falla respiratoria es distinta a la del síndrome de estrés respiratorio agudo, clásico. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Perfecto, muy buenas preguntas. La verdad es que, primera cosa, el distrés respiratorio, en términos generales, o en términos conceptuales, es un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que el precipitante del aumento, primero que nada, es edema. Distrés respiratorio es edema pulmonar no cardiogénico. ¿Qué queremos decir con no cardiogénico? Que el responsable o el precipitante de la aparición de este edema, o el protagonista, no es la presión hidrostática vascular pulmonar, como ocurre en el paciente con falla cardíaca, sino que es el aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. En otras palabras, el distrés respiratorio desde una perspectiva conceptual es un edema pulmonar de permeabilidad. Ahora, operacionalmente, como la permeabilidad vascular pulmonar, su medición no está disponible en todos lados, ni es de fácil acceso, entonces necesitamos equivalentes clínicos, lo que los americanos llaman surrogates, ¿cierto?, de edema pulmonar cardiogénico. ¿Y cuáles son estos surrogates clínicos? Los criterios clásicos de distrés respiratorio, como pueden ser los del Lung-Injury Score o los de Berlín. Ya, usemos Berlín, que está más a la moda, porque es más reciente. Entonces, Berlín, ¿qué es lo que nos dice? Infiltrados radiológicos bilaterales, hipoxemia, ¿cierto? Con distintos intervalos de PAFI como herramienta de estimación de la hipoxemia. Pero con menos de 300 ya tenemos hipoxemia. Aquí la catalogaremos de leve, moderada o severa. Entonces, infiltrados radiológicos bilaterales, PAFI baja, que sea agudo, ¿cierto? Porque un paciente con una fibrosis pulmonar podría tener infiltrados radiológicos bilaterales y PAFI baja y no por eso tiene un distrés respiratorio agudo. O sea, que se ha instaurado en un plazo corto de tiempo. Que existe una causa que uno pueda invocar. Un trauma, una pancreatitis, una cirugía, una politrofusión o una infección, que de hecho es la causa más común del distrés respiratorio. Y que no sea estos infiltrados radiológicos agudos y con hipoxemia no sean atribuibles a una falla cardíaca, o sea que el paciente no esté en edema pulmonar agudo cardiogénico. Entonces, ¿nuestros pacientes COVID cumplen con esos criterios, sí o no? ¿Tienen infiltrados radiológicos bilaterales? Sí. ¿Tienen PAFI menos de 300? Sí, o si no, no estaríamos con problemas de ventiladores en todo el mundo y en todo Chile. ¿Tienen edema pulmonar agudo cardiogénico? No, no se trata en la unidad coronaria, salvo que no haya cama en otro lado. ¿Es agudo? Sí, claro que es agudo. ¿Hay una causa invocable infecciosa? Sí, pues el COVID. Por lo tanto, conceptualmente, ¿estos pacientes tienen distrés respiratorio, sí o no? Tienen distrés respiratorio. Ahora, si vamos más al grano en específico, pero esta forma de distrés respiratorio tan particular, a lo mejor es distinta de las demás y no está asociada a un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. Bueno, para responderlo habría que medirlo. Nosotros lo hemos medido. Existe una técnica que se llama la termodilución transpulmonar, que permite la estimación del agua extravascular pulmonar y la estimación de los volúmenes sanguíneos intratorácicos. Y derivado de la razón agua extravascular pulmonar, volumen sanguíneo intratorácico, yo puedo estimar la permeabilidad. Porque si tengo un aumento del agua extravascular pulmonar, pero con un aumento del volumen sanguíneo intratorácico, yo diré, o pensaré, esta agua extravascular, este exceso de agua extravascular pulmonar no se debe a un problema de permeabilidad, sino que se debe a un problema de precarga excesiva. Por otra parte, si tengo un agua extravascular pulmonar elevada, pero la precarga es normal o incluso baja, mientras más baja sea la precarga volumétrica y más alta sea el agua extravascular pulmonar, mayor debería ser la alteración de la permeabilidad vascular pulmonar. Por lo tanto, la termodilución transpulmonar permite responder indirectamente a esta pregunta. Nosotros
y esto lo mostré en la presentación, una presentación anterior que me invitaron a hacer, les mostré los resultados de nuestras termodiluciones de los primeros, no sé, 10 pacientes, y esto no lo traje para esta presentación, que la verdad es que la tengo clara desde el punto de vista conceptual, pero tuve poco tiempo de preparar en forma de diapositivas, pero les puedo contar que lo mismo que les mostré para nuestros primeros 10 pacientes, en donde había un exceso de agua extravascular pulmonar con un volumen sanguíneo intratorácico normal o bajo, es decir, un aumento de permeabilidad vascular pulmonar que vimos en nuestros primeros 10 pacientes, se ha mantenido en los siguientes 20 pacientes. Esto lo estamos preparando para publicación y por lo tanto la respuesta es sí, este distrés no es distinto de los otros distrés en términos de que sí tiene un componente de aumento de la permeabilidad vascular pulmonar. Eso. Perfecto, doctor. Y las últimas dos preguntas para finalizar la jornada del día de hoy. Las dos van en la misma línea. Una es si deberíamos cambiar la forma de diluir finalmente los medicamentos en estos pacientes, y de la misma línea nos dicen, considerando en minimizar el aporte inadvertido de sodio, ¿hay algún problema en diluir los vasoactivos y los pseudoanalgésicos en suero glucosado al 5 versus el suero fisiológico al 0,9%? Perfecto, también muy buena pregunta, porque en el fondo aterrizan a la práctica los conceptos que les he tratado de transmitir, espero en forma eficaz. Entonces, no hay ningún problema. Nosotros hace años ya que diluimos todos nuestros fármacos, salvo que el paciente sea neurocrítico, que no es la situación que nos está apremiando en este momento, diluimos todos nuestros fármacos en suero glucosado al 5. Y de esa forma, entonces, en vez de haber una administración inadvertida de sodio que el paciente no necesita y que de hecho lo puede perjudicar, va a haber una administración inadvertida de agua, que generalmente es lo que a los pacientes les falta. Y de hecho, si ustedes revisan los prospectos de la mayor parte de los fármacos, casi todos los fármacos vienen, el primer solvente propuesto para la mayor parte de los fármacos, antibióticos, sedantes y drogas vasoactivas, es el antibiótico, por supuesto, es el agua bidestilada. Excepciones son las drogas liposolubles, como por ejemplo el lorazepam, que se prefiere administrar en forma directa. Pero todos los fármacos hidrosolubles, las catecolaminas, los betalactámicos, pueden ser disueltos incluso en agua bidestilada, no habría problema. Lo que pasa es que no estamos habituados a hacerlo, y de hecho, yo mismo cuando preparaba esta charla, y pensando también en los problemas de glicemia que tenían estos pacientes, yo me preguntaba, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo les decía, nos movimos desde la dilución en suero fisiológico al suero glucosado al 5. Pero podríamos ir un paso más allá y pensar, ¿y por qué en vez de diluir en suero glucosado al 5 no diluimos en agua bidestilada? Y la verdad es que no encontré otra respuesta que la costumbre, que es la misma respuesta de por qué usamos todavía suero fisiológico para diluir los fármacos en la mayor parte de los centros. Y esto no es solamente cierto en Chile, que aquí somos más tontos que en otros lados, sino que lo mismo ocurre en la mayor parte del mundo. Yo he visitado unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos, y siempre el suero fisiológico es el diluyente por excelencia, pero no porque sea mejor que otro, sino que porque no hemos pensado en estos aspectos, y a lo mejor esta pandemia, si es que algo bueno nos puede dejar, puede ser, digamos, ayudarnos a aquilatar la relevancia de estos aspectos. Perfecto, doctor. Estamos como casi justo en el tiempo, pero igual me gustaría leerle la pregunta de Ricardo Urtubia, que dice: hola Jerónimo, muy interesante y valioso que nos haya ilustrado sobre estos tópicos muchas veces eludidos por su aridez. Te quiere preguntar sobre el uso del Ringer lactato tan usada por nosotros, como comparando las osmolaridades que tiene 130, nos comenta en comparación con la solución fisiológica. Nos preguntan sobre esto como una alternativa en la fluidoterapia, en el fondo, sobre el Ringer. Perfecto. Es también buena pregunta, porque
claro, yo les decía que en el fondo tenemos que evitar la administración de sodio, esta administración de sodio efectivo, pero claro, cuando nos vemos enfrentados a resolver un problema de hipoperfusión, la mayor parte de las veces los pacientes van a requerir o responder a los fluidos. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente trabajamos en una porción de la curva de desempeño ventricular o curva de Frank-Starling, donde somos sensibles a los aumentos de la precarga. Lo normal es que estemos en la porción empinada de la curva de Frank-Starling. De hecho, la única forma de estar en la porción plana de la curva de Frank-Starling es que el paciente esté hipercargado, expandido de volumen intravascular, o sea que haya tenido una reanimación excesiva, o que el paciente tenga falla cardíaca. Por lo tanto, en el fondo, si el paciente no tiene variación de la presión de pulso, ese paciente en realidad, en vez de haber, yo puedo mirarlo de dos formas: completé mi meta de reanimación, o puedo pensarlo, este paciente está enfermo. Está enfermo porque no tiene el potencial de reclutamiento ventricular que normalmente todos tenemos. Y puede no tenerlo porque ya sea porque le administré una cantidad excesiva de fluido o porque él tiene un miocardio que está fallando. Entonces, si la primera respuesta frente a la hipoperfusión, la mayor parte va a ser acertada en términos de administración de fluido, la siguiente pregunta es: ¿con qué voy a responder a ese problema de precarga que tiene una traducción en hipoperfusión? Y entonces el menú para responder en Chile y en la mayor parte del mundo tiene suero fisiológico, alternativa 1. Alternativa 2, Ringer lactato, cristaloides en el fondo. O para ponerlo en términos dicotómicos, cristaloides o coloides. De cristaloides que sirvan en reanimación, suero fisiológico o Ringer lactato. De coloides que sirvan en reanimación, coloides naturales, la albúmina, que puede ser hipertónica o no, y coloides sintéticos. De los cristaloides, para responder a este problema de perfusión con problema de precarga, puedo usar entonces suero fisiológico o Ringer. La verdad es que si el paciente tiene hipoperfusión y le doy el primer litro de suero fisiológico, lo más probable es que lo esté haciendo bien, y no es que le pongo, si fuera tan tóxico para los pacientes con hipoperfusión, hace mucho tiempo que vendríamos matando a nuestros pacientes, y la verdad es que tampoco es así. Yo estoy quizás extremando un poco las cosas para ser más gráfico, pero podemos usar suero fisiológico. El punto es que el litro 2 y el litro 3, si seguimos insistiendo en suero fisiológico, va a empezar a aumentar la cloremia y voy a tener los problemas de acidosis hiperclorémica, y voy a tener este problema que les mostraba de vasoconstricción renal derivada del aumento de la concentración de cloro, que va a propender a la oliguria y a la retención de sodio. Por lo tanto, y yendo hacia en concreto, si un paciente tiene hipoperfusión con evidencias de respuesta a fluido, probablemente le puedo poner 500 de fisiológico, no va a pasar nada, pero después voy a preferir, y en general preferimos de entrada, un cristaloide balanceado como es el suero Ringer lactato. Otra nota más práctica es que hay que tener cuidado que existen dos Ringer. Existe la solución de Ringer lactato y la solución de Ringer USP. La solución de Ringer lactato es una solución efectivamente balanceada, porque no todos no todo el sodio se corresponde con el cloro, o sea, tiene como 132 de sodio y 108 de cloro, y la diferencia en aniones la pago con el lactato, que sería no ácido láctico, sino que lactato de sodio. Y esta es efectivamente una solución balanceada. El Ringer USP, en cambio, es una solución que tiene la misma cantidad de sodio que de cloro, pero en vez de ser al 0,9% como es el suero fisiológico, es al 0,80 y algo %. O sea, es un poco menos, tiene menos sodio, pero la relación sodio-cloro es la misma que en el suero fisiológico.
Entonces, si vamos a preferir una solución balanceada para evitar estos efectos de vasoconstricción renal, hay que elegir Ringer lactato y no Ringer USP. Pero yo diría, por lo tanto, resumiendo, que el cristaloide de elección hoy en día para la reanimación es, para mi gusto, el suero Ringer lactato más que el suero fisiológico. Y si voy a usar un coloide, la albúmina al 20% como solución de reanimación a bajo volumen es una buena alternativa. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer su participación el día de hoy, también la de los participantes que se conectaron el día de hoy con nosotros. Les comentamos que mañana tenemos la clase del QF Roberto Amador con ajustes de antimicrobianos en terapias de reemplazo renal. También los invitamos al viernes a un webinar organizado por la empresa B. Brown sobre el manejo de diálisis aguda en paciente COVID-19, donde tenemos un invitado internacional desde Brasil, el doctor Tiago Reis, y también como moderador el doctor Jorge Rodríguez. Así que los dejamos cordialmente invitados a seguir capacitándose en estas jornadas o también vía remota. Y muchas gracias, doctor Jerónimo, por su participación del día de hoy. Gracias, les pido disculpas por no haber tenido unas diapositivas más elaboradas, pero de todas maneras creo que estos conceptos son importantes de transmitir, y nada, agradezco la invitación y quedo disponible si me necesitan en alguna otra oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.